El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amén. Él es el Rey, Él es el Señor y nunca dejará de ser el Señor. Siempre es bueno que cuando al día siguiente es feriado, vengamos con la familia, amado hermano, hagamos el esfuerzo. Porque del día y la hora nadie sabe. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Génesis 6, por favor. Ustedes están viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo, todas las cosas que pueden pasar de un momento a otro. Dios está hablando y seguirá hablando de una manera muy poderosa, mostrando que Él es Dios, que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso, que Él es el eterno, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Padre Santo, háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Haznos entender tu santa y bendita palabra. Amén. Dice así en el capítulo 6 de Génesis. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí de todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Y ellas le dieron a luz hijos, y estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberles hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. Hazte una arca de madera, de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arco, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. Y pondrás la puerta del arca en un costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne que haya aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tu hijo, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente de carne meterás 2 en cada especie en el arca para preservarle la vida. Contigo macho y hembra serán. Tomen asiento. Cuando comenzamos a mirar la palabra de Dios, vamos a encontrar ciclos o etapas o eras, como se le quiera decir, ¿no? Que los hombres a través de la historia han ido repitiendo, ¿no? Por causa del pecado de Adán y Eva. Pero a medida que avanza el tiempo hacia adelante, las cosas se hacen en mayor dimensión, ¿no? En mayor magnitud a la que antes habían, ¿no? Aquí encontramos ya en el capítulo 6 de Génesis, ¿no? Que ya Dios decide desaparecer a la humanidad, ¿no? Y uno dice: ¿pero por qué? Pero cuando comenzamos, no solamente hemos encontrado el pecado de Adán,
la muerte de Caín y por ahí algunas cosas más, ¿no? Y el hombre se ha desarrollado, el hombre ha comenzado ya a crear, a innovar, a desarrollarse, a crecer y a multiplicarse. Pero junto con eso va el pecado, ¿no? La maldad. Después voy a trabajar eso, ¿no? Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, es decir, llegaron a ser muchos, es decir, comenzaron de un momento a otro, los hombres hicieron lo que Dios les dijo, que hicieran, ¿no? Que sean fructíferos, que se multiplicaran y que llenaran la tierra, ¿no? Entonces, eso comenzó a suceder porque eso Dios dijo, ¿no? Dios no dijo al hombre cuando el hombre pecó que eso no le iba a quitar. Entonces los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, a llegar a ser muchos, y aquí está haciendo como un diagnóstico Moisés, ¿no? Dice, sobre la faz de la tierra, es decir, sobre la tierra. Ahí, cuando habla de la tierra es Adama, ¿no? Que es la tierra donde Dios formó Adán, la tierra como tierra, no habla de la tierra como espacio, como el mundo, ¿no? Sino sobre la faz de la tierra. Estaba ligado todavía de una manera a Dios, ¿no? De una forma muy especial. Y en el versículo 2 dice, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, eran agradables, es decir, no habla solamente de hermosura, de belleza, sino también de que eran agradables, que su trato era muy interesante, ¿no? Algunos se plantean de que los hijos de Dios se refieren a los hijos de Set, ¿no? Y entonces eso hubo una atracción sobre ellos y ellos lo tomaron para sí mujeres, es decir, la tomaron como sus esposas, ¿no? La tomaron, en alguna versión dice como que la arrebataron, ¿no? De entre todas a las que le gustaban y la eligieron, es decir, la vieron, como eran los hijos de Dios, tenían más ascendencia, pudieron tomarse esa libertad, ¿no? De tomarlas, de elegirlas, y aquí está dándonos poco a poco de dónde vienen los problemas, ¿no? Las situaciones que se está dando ya con la violencia y la corrupción. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué Dios dice esto? ¿No? Porque se supone que los hijos de Dios debían unirse con las hijas de Dios y los hijos de los hombres debían unirse con los hijos de los hombres. Entonces aquí ya comienza a haber una desigualdad, viene a haber un yugo desigual, y eso origina conflicto, origina problemas ya con lo que Dios ha creado, ¿no? Cuando dice en el 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron llamados. Es decir, los hombres fueron bendecidos por Dios para ser de bendición. Y si miramos a los hijos de Dios serían los descendientes de Set y las hijas de los hombres serían los descendientes de Caín, ¿no? Porque la palabra ahí hombre ya no es la palabra Adama, es otro término, ¿no? Que no lo voy a decir que está en hebreo, pero ya no es la misma palabra. Entonces eran hermosas, dice, ¿no? Y tomaron para sí mujeres de entre todas los que les gustaban, es decir, la eligieron, ellos decidieron y tomaron esa decisión, ¿no? ¿Quiénes? Los hijos de Dios, lo que debían haber hecho lo contrario, ¿no? Para preservar y ir en el camino que Dios le había indicado a través de sus padres Abel, a través de Adán y Eva y también a través del testimonio de Abel, ¿no? Entonces el Señor dijo, entonces Jehová dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, es decir, con el humano, con el ser humano. Cuando dice, no contenderá mi espíritu, porque Dios es espíritu, pero no es cierto. Entonces, por eso que cuando hay el encuentro entre Nicodemo y el Señor le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes tener comunión conmigo, tú no puedes tener una relación conmigo si tú no naces de nuevo. Porque las cosas que yo estoy hablando, como son de Dios, tú para entenderla tienes que ser espiritual. Por lo tanto, Dios no podía trabajar
con las personas que estaban en la carne, ¿no? Es decir, porque ¿qué estamos viendo como resultado? Que los hombres trabajaban en la carne, se rebelaban contra Dios, no hacían las cosas conforme a Dios. El hombre comenzó a hacer lo que él quería, ¿no? Por eso los hijos de Dios tomaron personas que no debieran haber tomado como esposas. Entonces entonces dice, no contenderá, es decir, no juzgaré, no seguiré haciendo juicio, ¿no? Mi espíritu no contenderá mi espíritu, o no hará juicio mi espíritu para siempre, es decir, por la eternidad con el hombre. Cuando dice para siempre es por la eternidad. Entonces, si Dios no hacía esto, también íbamos a tener el problema de que por siempre Dios iba a estar contendiendo. Él es un ser espiritual, totalmente espíritu, como le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y Él iba a contender siempre con la carne. Entonces Dios tiene que, más que, Él tiene ya una respuesta para esto, ¿no? Pero Él va a actuar para que podamos ver que aún en medio de toda la maldad, en medio de todo lo que se pueda ver en lo que Dios ha creado y se ha salido de los propósitos de Dios, siempre va a haber un remanente, siempre va a haber alguien o un grupo que va a hacer los designios de Dios, que va a hacer lo que Dios ha determinado. Es decir, porque Dios no falla, Dios no puede fallar, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre tuviera una relación total con Él, para que el hombre pudiera depender de Dios, para que el hombre pudiera glorificar a Dios y engrandecer el nombre de Dios, pero era necesario que él tuviera una relación con Dios. Pero como el hombre comenzó a actuar en la carne, ¿no? A hacer las cosas humanas, ya ni siquiera de la perspectiva ya de la creación de Dios, sino de los mismos pensamientos del hombre, porque aquí cuando habla de hombre también se habla de un grupo de personas, de la humanidad prácticamente, ¿no? Dice, porque ciertamente Él es carne, dice, ¿no? Porque ciertamente Él está afirmando, Él es carne, como diciendo, yo no puedo tener una relación con alguien que no es espiritual, con alguien que no tiene, que no me entiende, no me comprende y se va a rebelar siempre contra mí. Es importante que entendamos esto, hermanos. Si tú y yo no tenemos comunión con Dios, es decir, si no tenemos ese deseo, ¿no?, de buscar a Dios, de alabarle, de adorarle, de orar, de leer su palabra, de estudiar, de hacer la voluntad de Dios, de meterme con Dios, de estar en comunión con Dios, hay que preocuparnos, amado hermano, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque nuestra nueva naturaleza es espiritual, somos hijos de Dios, no somos hijos de los hombres, ¿me entiende? Somos hijos de Dios. Nuestra nueva naturaleza no es carnal, nuestra nueva naturaleza es espiritual. Estamos volviendo a ser imagen y semejanza de Dios para tener una relación profunda con Dios. Entonces, es importante que vayamos entendiendo, hermano, de dónde comienza ya Dios a definir los conflictos. ¿Por qué se dan? Ya se estaban dando y después se lo voy a, ahorita dentro un poco, cuando comience a hablar de la violencia, ahí vamos a ver cómo el hombre se ha ido deteriorando tan rápido, ¿no? Dice, ¿y qué hace Dios? Dice, no contenderá mi espíritu para siempre, por la eternidad con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Serán sus días 120 años. Agarra a Dios y dice, ya el hombre ya no va a estar viviendo como Matusalén, que vivió creo 979 años, ¿no? Es decir, casi 1000 años. Ya no, el hombre solamente va a llegar a vivir por lo mucho 120 años. Y ahora casi nadie llega a 120 años, ¿no? Ya en el Salmo 90 dice que alguno llegar a 70 ya es una gran bendición y 80 ya es un adicional. Y de ahí para adelante, bueno, ya es más difícil vivir, dice, ¿no? Hace poco en Estados Unidos había una señora que llegó a vivir hasta los 115 años. Creo que hace 2 semanas o una semana ya partió, ¿no? Ya no está acá en la tierra, ¿no? 115 años, ¿no? Hace poco nomás fue su cumpleaños, hace como 1 mes y medio o 2 meses creo que fue su cumpleaños. Ella llegó a vivir 115 años, pero paraba acostada en su cama, no podía, ya ni se movía, ¿no? Pero también a veces hay hombres que se conservan, hombres y mujeres que se conservan muy bien. En Francia, hace una semana creo que había una competencia de adultos y de ancianos, y un peruano ha ganado los 100 metros, ¿no? De 92 años, ¿no? Corriendo, usted lo ve ahí corriendo de 92 años y él le gana a todos los demás, ¿no?
casi en 20 segundos recorre 100 metros, ¿no? Pero ya son excepciones. Pero ya Dios determina, dice, no puede el hombre seguir así. 120 años es mucho todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser su designio del hombre, hacer lo malo, pues. Seguir en la maldad, ¿me entiendes? Si él no tiene una conversión. Entonces Dios creó al hombre para tener comunión con él y para que el hombre sea eterno. Cuando Dios lo hizo a Adán, lo hizo perfecto, para que en esa relación no vieran un deterioro de su cuerpo. ¿No me entiende? De que el hombre no se vaya deteriorando. Pero cuando Adán pecó, automáticamente lo primero que sucedió fue la muerte espiritual, se dio la muerte espiritual, y comenzaron a partir de ese momento a morir sus células, ¿no? Es decir, ya sus células que no morían, que solamente se reproducían y que ya había un proceso perfecto. ¿Cómo será? No sé. Pero, amado hermano, a partir de ese momento, cuando Adán peca, comienza ya a experimentar la muerte física del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de recibir una noticia, ¿no?, de la hermana Belma, su mamá. Hace 2 semanas estuvo internada porque estuvo grave y ahora dice, hay que oren por mi mamá porque está con COVID. Claro, pues si la llevan al hospital y ya estaba internada, en el hospital se ha contagiado con COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando mucho, ¿no? Entonces, ahí vemos la fragilidad, ¿no? Serán sus días 120 años y había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿no? De los hijos de los hombres habían gigantes. Y también después cuando se unieron. Dice, habían hombres que eran grandes, ¿no?, en dimensión, pero ellos, dice también, después que se unieron, es decir, después de que tuvieron relaciones sexuales. Esa es la palabra, ¿no? Ahí cuando tú vas a la palabra en el original, habla de relaciones sexuales, ¿no? Y a las hijas de los hombres, y les dieron a luz hijos, ¿no? Y estos hijos, estos son los héroes de la antigüedad. Es decir, estos hijos que nacieron, de la relación entre estos personajes, nacieron héroes. Estos no fueron necesariamente gigantes, eran hombres poderosos, hombres que tenían una cualidad diferente, porque había una relación fuera de orden, pero Dios permitió que así fuera, ¿no? Es decir, estos eran personas que después su nombre fue muy conocido. Hombres de renombre, dice, ¿no? Es decir, estos hombres eran héroes de la antigüedad y eran hombres de renombre. ¿Qué significa eso? Que ellos manifestaban una gloria, una reputación, una fama, pero de ellos. No era producida necesariamente por Dios, sino como eran poderosos, eran distintos a los otros, entonces siempre hacían cosas que al final se hacían famosos, siempre tenían una reputación, eran reconocidos por muchos, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Cuando Dios vio todo eso, entonces Él vio que había mucha maldad sobre la tierra. Es decir, ya aquí las cosas se pusieron más difíciles, ¿no? Es decir, ¿qué cosa significa que cuando vio? Es decir, Dios prestó atención, Dios contempló, Dios se puso a evaluar y dijo, no, acá hay demasiada maldad. Es decir, cuando habla y vio Dios que era mucha, es decir, abundante, la palabra es abundante, perversidad, abundante hombres malos, abundante hombres malignos, abundante hombres malvados, en general, y hombres con pensamientos perversos. Es decir, esa es la palabra malvado. Mire, es decir, todo el resultado de vivir en la carne, ¿no? Todo lo que puede suceder cuando nosotros vivimos en la carne, cuando no vivimos ya sin tener comunión con Dios. Podemos ser religiosos, podemos hablar mucho de Dios, pero si no tenemos un nuevo nacimiento, no hemos sido convertidos por Dios, también nosotros somos candidatos a ser perversos, a ser hombres malos, a ser hombres malignos, a ser hombres que siempre tengamos pensamientos de perversidad, de maldad, de hacer cosas malas, es decir, pero en abundancia, ¿me entiendes? No
no solamente es poco, dice, era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Es decir, cuando el día de hoy nosotros lo podemos ver, amado hermano, todos los días lo vemos de una u otra manera, ¿no? Cada día vemos noticias, cosas distintas que aún van en mayor dimensión a la que hemos recolectado durante todas estas semanas. Vamos viendo cosas mayores, que el hombre va en su maldad, en su perversidad, es decir, y todo son cosas pensadas, no son cosas que de un momento a otro son arrebatos. Hay momentos que hay arrebatos, y es verdad, pero hay otros, los malvados, estas personas de mucha maldad, son personas que piensan, que planifican sus cosas, ¿me entiende? Y así era la maldad que había en los días de Noé. Y toda la humanidad en su gran mayoría, prácticamente, excepto 8 personas, vivían bajo esta posición, bajo esta forma. Esa era su forma de vida. Eran malvados, es decir, en la tierra que Dios le había entregado. Entonces, y eran hombres, como digo, famosos. Eran hombres que tenían una gloria de hombre. Eran hombres que tenían una reputación, ¿pero de qué? De ser hombres malvados. ¿Me entienden? Eran héroes. Como el día de hoy, los héroes son los malvados. La gente mala, la gente perversa, la gente que hace cosas malas, ¿no? Y por eso que a veces esta gente malvada puede captar a adolescentes, puede captar o en la trata de personas secuestrar a niñas, a niños de 12, 13, 14 años y después usarla como instrumentos, no para sus perversiones o para hacer instrumentos de ganar dinero. Porque hay gente malvada, hay gente depravada, hay gente maligna que busca a ese tipo de personas, ¿me entiende? Para hacer cosas terribles con las adolescentes o con las niñas. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, estos eran hombres poderosos y los que dirigen son así, ¿no? Son personas que tienen mucho poder. A veces uno se sorprende cuando salga la verdad y la verdad salga a la luz. Vamos a sorprendernos, amado hermano, que son personas que tienen renombre, que tú lo puedes decir, mira, esa persona, mira, uy, qué tremendo esa persona, mira, es famoso, tiene reputación, tiene una gloria de hombre y la gente lo admira, pero debajo de eso o detrás de él hay toda una maldad, hay toda una depravación. Por eso dice, ¿no? Y ellos dieron a luz hijos, y estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, porque si hubiesen sido personas de bien, Dios no puede haber dicho esto. Moisés dice que esa gente era perversa, que esa gente era mala, ¿me entiende? Nada de lo que está fuera de Dios es bueno, amado hermano, nada de lo que está fuera de Dios es correcto. Tú te puedes admirar, quítate de la mente, si tú por ejemplo tienes esas costumbres de ver novelas, y las ves y te deleitas, preocúpate, hermano. Te estás metiendo en un mundo que no es de Dios. Al menos esas novelas turcas que son tan famosas ahora y que a algunos les encanta y les deleita, los turcos son musulmanes. Cuando ellos hablan de Dios, no es de Dios, ellos dicen Alá. Cuando lo traducen al español, no te ponen Alá, te dicen Dios. Y tú crees que está hablando de Dios, no está hablando de Dios, está hablando de Alá. Ellos son musulmanes, ellos son violentos. ¿Me entiendes? Son como esta gente. Entonces, eso tienes que entender y comprender. Nada de lo que hay en el mundo es bueno, son frutos de la carne, como acá está diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo no puedo tener comunión con la carne, no puedo. Por eso que el hombre va a vivir 120 años. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra y que toda la intención, que toda la imaginación, que todos los propósitos, es la palabra imaginación, la intención de los hombres. Es decir, que toda forma, todo propósito, todo lo que había en el corazón del hombre era solo hacer siempre el mal, dice, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón, del hombre interior, de su alma, de su mente, de su voluntad, de su entendimiento, de su conciencia, de su memoria, todo estaba reseteado, hermanos, la mente, el corazón, la conciencia, solo era maldad. El hombre estaba lleno de maldad.
Cuando habla de corazón, habla del hombre interior, habla de la voluntad, habla del entendimiento, habla de los pensamientos, habla de la conciencia, habla de la memoria. Todo lo que había dentro de ese ser humano, amado hermano, era eso. Por eso dice, aquí el Señor a través de Moisés está haciendo un diagnóstico. Y se lo está diciendo. Y al que se lo ha dicho es a Moisés, ¿me entiende? Porque el que está escribiendo es Moisés. Cuando Moisés escribe esta parte de Génesis, todo lo que escribe Génesis, los 5 libros que él escribe, fue dirigido, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Moisés no estuvo aquí. Él no estuvo aquí. Pero Dios le reveló y le mostró, porque él sí sabía que hubo un diluvio. Él sabía que esa gente que había muerto era mala. Y el Señor está diciendo, ¿por qué? Está explicando como tú y a ti y a mí me está diciendo en esta noche, amado hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado si somos padres, si tenemos una familia. No podemos, ¿me entiende? Tener héroes. No podemos tener gente de renombre, gente poderosa que no tema a Dios. No lo podemos alabar. No le podemos reconocer su fama. No podemos reconocerle su gloria, porque es pecaminosa. Si tú lo haces, estás entrando en un terreno de Satanás, ¿me entiendes? Y te vas ahí a meter y cuando menos te des cuenta, ya no vas a poder salir, porque ahí te va a envolver el enemigo de las almas. Es importante que nosotros vayamos pensando, dice, cómo aquí Dios va trabajando para justificar el diluvio universal, ¿me entiende? Él está justificando, Él está diciendo por qué tomó la decisión de desaparecer no solamente a los hombres, dice que también los animales. Cuando habla de toda carne, habla de los animales, de todo lo creado. Porque el día de hoy, hermano, todo el mundo se infecta de COVID. ¿El COVID de qué cosa es? Un virus, bacterias, todo eso, ¿me entiendes? Está corrompido. Es decir, hay, por ejemplo, en el cuerpo, nuestro cuerpo tiene algunos elementos que no se pueden desequilibrar. Y a veces cuando se desequilibra, se produce algunas enfermedades en nuestro cuerpo. Ahí, cuando habla de toda carne, por eso cuando él dice que creó todos los animales, dice, y voy a desaparecer todo lo que está debajo del cielo. Eso dice, ¿no es cierto? Todo lo que está debajo del cielo. Él lo iba a desaparecer. Él lo iba a destruir. Borraré, dice, lo voy a borrar. Es decir, tú dices, oye, ese Dios es... No, yo no sabía que ese Dios era así, yo pensaba que Dios es amor. Porque la gente piensa que Dios es amor. Y ahí se queda. ¿Cómo va a ser que, si Dios es amor, cómo va a ser un Dios tan malo que... No, aquí está diciendo, hermano, todo en detalle. Cómo Él va después a hacernos entender a nosotros. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Y le pesó, en el versículo 6 dice, y se arrepintió. Se arrepintió o le pesó al Señor, a Jehová, haber hecho, haber creado, haber formado del polvo de la tierra a Adán y a sus descendientes, al hombre en la tierra, y le pesó. Toda, ahí la palabra es nuevamente Hadama se llama. Y sintió tristeza en su corazón. Le causó dolor. Cuando dice sintió, le causó dolor, tristeza en su corazón. Es decir, Dios, así como cuando Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, su corazón se conmovió y tuvo compasión, también aquí está diciendo prácticamente lo mismo. Pero como los designios del corazón, todavía no era el tiempo que el Mesías, que Cristo se hiciera hombre para salvar a los hombres de su pecado. Él va prácticamente a desaparecer casi toda la humanidad, excepto 8 personas, y de las cuales vamos a encontrar que está Canaán después, que también se va a pervertir Canaán. De los 8, no los 8 estaban en orden. Cuando usted mira la historia, ¿no? Ahí, cuando Noé se emborracha, ¿qué hace su hijo Canaán? ¿No? Entonces ahí encontramos que allá en el corazón de Can
había maldad, ¿me entiende? Entonces ahí, porque a veces, amado hermano, solamente nuestro corazón es la gran batalla que tenemos. En nuestro corazón está la gran batalla. No está en lo exterior, amado hermano. Lo exterior es el resultado de lo que hay en el corazón. Por ahí estoy escuchando a un predicador que dice, ¿no? ¿A usted alguna vez lo han llevado preso por envidioso? Un policía viene, a ver, usted es envidioso, se va preso. No, nadie. Es decir, ¿alguien sabe lo que hay en tu pensamiento? Cada uno sabe lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, amado hermano. Y cada uno sabe lo que es pecado. Cada uno sabe si realmente estamos en la carne o estamos en comunión con Dios gracias a la obra salvífica de Cristo Jesús, de habernos regenerado, de habernos hecho nueva criatura, de habernos transformado. Y aún estamos en ese proceso de transformación porque todavía no ha terminado. Estamos recién comenzando algunos, ¿me entiendes? A ser transformados, a ser hechos como el Señor quiere que seamos. Y es toda una batalla, es una batalla de todos los días, ¿no? Dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra, es decir, limpiaré, exterminaré, es decir, limpiaré, es la palabra, exterminaré, esos términos, ¿no? Cuando tú vas al original, eso significa borrar, exterminar, limpiar. Cuando tú tienes algo sucio y tú sabes que está sucio, ¿qué haces? ¿Lo dejas ahí? Solamente si estás un poco ya trastornado con tu mente, ya dejas lo sucio, ¿no? Pues nosotros por naturaleza lo sucio al mismo lo rechazamos y tenemos que lavarlo, lo lavamos, ¿no? Y tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer. Lo quito nomás, ¿no? Los que tienen problemas mentales, ellos sí, pues ellos no disciernen entre lo sucio, lo limpio y lo sucio, ¿no? Entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces el Señor, todo lo que Él vio estaba corrompido, estaba sucio. No servía para nada, para Dios, ¿me entiende? Para el propósito de Dios, ni siquiera la tierra. Porque el hombre lo había contaminado. Al hombre que he creado, dice. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, al hombre que he modelado, al hombre que yo he hecho, le di forma, al hombre que lo hice a mi imagen y semejanza. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, dice, mire. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves de los cielos. Porque haberlo hecho me pesa, dice, ¿no? Porque haberlo hecho me pesa. Vuelve a repetir, haber hecho, ¿no? Es decir, Él no está negando que Él lo creó. Él no está diciendo, no, esa no es mi responsabilidad. No, yo creé al hombre. ¿Qué hace el hombre cuando pecamos? ¿Qué hacemos lo primero? Negamos. Nos escondemos y queremos echarle la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Pero aquí Dios está aceptando. Yo lo creé. Yo lo he creado. Me pesa, me arrepiento, siento tristeza. Pero voy a hacer nuevo. Voy a borrarlo. Voy a exterminarlo. Voy a limpiar. ¿No? Es decir, ese es el diagnóstico que Dios le dice a Moisés y nos dice a nosotros. Y en eso estamos ahorita, hermano. Estamos entrando en una etapa bien, pero bien veloz a esta condición, hermano. Pero Dios está hablando. No, si leemos en Mateo 24 que hemos leído, vemos eso, ¿no? ¿No? A veces, para uno, algunas cosas no hay problema, o situaciones X, pero el día martes, por ejemplo, acá en el Perú se anunció un DANA, no me acuerdo, tiene un tema, eso del DANA, son unas nubes que se elevan y se elevan más allá de lo común en una zona calurosa, donde no hay calor y llegan a las zonas calurosas y de un momento a otro se desatan lluvias torrenciales, se desatan a veces hasta granizadas y hasta tornados, y eso ha habido en España. Cuando usted ve las fotos se queda asombrado, o los videos, es inaudito lo que ha pasado. ¿Te imaginas que en cuestión de horas nada más, 3, 4 horas, haya 480 metros cúbicos por segundo por un río que se ha creado, que esa inundación ha creado? Cuando usted ve las calles llenas de carros, pero llenas de carros, así, cuando usted ve
el video, ¿no?, de todo cómo el tornado se ha llevado a tráileres, carros. La gente dice que tenía que salir corriendo en su carro y como sea, salvarse. Cuando tú miras a esa nación, ¿no?, que se cree tan soberbia, y cuando tú vas como peruano, te tratan como si tú fueras ciudadano de cuarta clase. Ahí está, hermano. Dios es fiel, Dios es Dios. Nadie está seguro solamente cuando estamos en Dios, amado hermano. Dice, por eso que dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es decir, ¿qué significa Noé? Noé significa, la palabra Noé es, algunos dicen que es consolador, pero él dice, cuando su padre se enteró que iba a tener un hijo hombre, dice en el Génesis 28, perdón, y Lamé vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor, del trabajo de nuestras manos. ¿Qué significa? Noé significa consolar, confortar, pero especialmente descanso. La palabra Noé significa descanso, descanso. Su padre le dijo, ¿qué habrá puesto Dios en su mente y en su corazón de su padre Lamet cuando lo vio a Noé? Y dijo, se va a llamar descanso, porque él nos va a llevar a descansar de la labor de nuestro trabajo y de nuestras manos. ¿Te imaginas? ¿Qué significa eso? Que aquí muy probablemente era tanta la maldad y la violencia que ellos trabajaban en sus labores, en las cosas que tenían que hacer, pero no podían disfrutar. ¿Te imaginas? Como el día de hoy, que hay gente que se mata trabajando y produce, y viene alguien y te dice, tienes que darme, si no ya sabes cómo es. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo aquí. Ellos estaban cansados. Lamé, su padre, él no va a dar descanso. Pero él estaba profetizando en realidad. No sabía lo que Dios iba a hacer con su hijo. Lo que Dios iba a hacer era, sí, le iba a dar un descanso, pero ya eterno, pues a que se vayan al infierno. ¿No te imaginas? Toda esa gente que murió en la generación de Noé, hermano, toditos se fueron al infierno. Ninguno, excepto los 8 que se fueron con Noé. Los demás, toditos se fueron al infierno. Escúchalo bien. Miren, la mayoría no gana delante de Dios. Pero a veces creemos que la mayoría gana, ¿no? Y a veces nosotros, como iglesia, a veces modelamos o fingimos para la iglesia o para los hermanos. No, hermano, Dios sabe cómo está tu corazón. ¿Entiendes lo que quiero decir? A Dios nadie lo engaña, hermano. No podemos modelar. Este es algo que cuando tú miras y dices, qué grande es Dios, ¿no? Qué justicia tiene Dios. Y halló, dice, a un hombre justo, a un hombre que era recto, a un hombre que era correcto, a un hombre, si lo vamos hacia adelante, en Génesis 7:5, si no me equivoco, dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue justificado. Es decir, Noé le creyó a Dios. Por creerle a Dios, Dios lo justifica, ¿me entiende? Aunque no está aquí la palabra. Porque él era justo, dice, era justo. Es decir, había sido justificado. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Como Abraham le creyó a Dios, porque él era un hombre que amaba a Dios, que Dios había trabajado con su vida. Dice, era perfecto entre sus contemporáneos, entre sus generaciones. Es decir, en esa generación tú no le podías encontrar ni una falla a Noé, porque era completo, era entero, era sano, era saludable, era inocente, era íntegro, ¿me entiendes? Así como cuando el Señor le dice a Satanás, ¿no has visto a mi hijo Job? Que es íntegro. Es decir, esa descripción, eso era Noé, ¿me entiendes? Noé era un hombre que llegó a conocer a Dios. Mira, en medio de tanta maldad. No sabemos cuántos humanos había en ese tiempo, cuántas personas
pero había este hombre, amado hermano, que le creyó a Dios. Dice, y Noé andaba con Dios. Es decir, su conducta. Es decir, Noé estaba familiarizado. Noé tenía una relación con Dios porque Dios había transformado su vida. Porque para que tú y yo andemos con Dios, es que ya no está hablando, aquí Dios no se está quejando, aquí Dios no está diciendo nada, acá Dios está diciendo a través de Moisés que ese hombre no andaba en la carne, ese hombre andaba en el Espíritu, que andaba correctamente, que él, pues Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, podían tener comunión con Noé. ¡Aleluya! Como tú y yo podemos tenerlo, amado hermano, ahora por medio del Espíritu Santo y su palabra, podemos tener comunión. Hermano, el mundo puede estar ahí cayéndose a pedazos y se va a caer a pedazos, ¿me entiendes? Pero tú no. Ahora ya el Señor no te va a mandar a hacer un arca, porque ahora solamente te va a decir, tú tienes que estar en mi Hijo Cristo Jesús. Tú vives en Cristo Jesús, tú dependes de Cristo Jesús, porque Él es el arca, amado hermano. Él es, ¿me entiende? Él es. Después dice, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Y la tierra se había corrompido. Mira, la palabra corrompido significa estropeado, echado a perder, se ha dañado, se ha arruinado, se ha podrido completamente. Está malcriado. También la palabra significa eso. Corrompido es cuando tú, por ejemplo, malcrías a tus hijos. Estás corrompiendo a tus hijos. ¿Sabes? Eso es esa palabra, corrompido. Mire la connotación que tiene. Significa malcriado. Cuando tú soportas a tus hijos que hagan cosas que no son correctas, estás haciéndole que ellos vivan en la carne, que ellos sean como esta gente, como los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, ¿me entiende? Que se unieron, y algunos dicen que ahí, si lo miramos con más detenimiento, aún la secuestraban, y se la llevaban, y la tomaban como mujer, ¿me entiende? Eso hacían los hijos de Dios, porque habían perdido la comunión con Dios. Hermano, es una gran responsabilidad. Dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, delante del rostro de Dios, delante de la misma presencia de Dios. Dios está aquí, amado hermano. Y Dios está en todo lugar. Dios sabe lo que hay. Dice, y la tierra estaba llena de violencia. Es decir, la palabra lleno significa estaba totalmente satisfecho, estaba totalmente terminada, estaba totalmente armada. La palabra llena es así como diciendo plenitud, plenitud de violencia. Así como dice, Jesús ha venido a vida y vida en abundancia, esto significa abundancia. Estaba abundantemente de violencia, de crueldad. La palabra violencia es crueldad, injusticia, maldad. ¿Y sabe cómo se escribe en hebreo? Jamás. La palabra violencia en hebreo significa jamás. Así como usted todos los días ve jamás, a veces en la noticia, los jamás hicieron tal cosa. Eso significa violencia. La tierra, todo lo que había en la tierra era violencia. Lo vemos el día de hoy, amado hermano. Lo vemos. Estaba comentando el otro día, estaba hablando con la hermana Wanda, y me dicen que en Estados Unidos un joven se iba a casar, ¿no? Y estaba en su carro, y parece que estaba un poco tarde, y iba manejando a gran velocidad. Y de un momento a otro le pasa otro carro y lo cruza, ¿no? Lo cruza, comete una falta, ¿no? Y bueno, él llega a la boda, ¿no? Y cuando ya está para casarse, llega el hombre y ahora lo dispara y lo mata. Dice, nunca a mí nadie me cruza. Para que vean cómo estamos, ¿no?
¿Cómo estamos de malos y de perversos? Así está la humanidad, hermano. Acá, ayer, ¿no? En Trujillo, un adolescente de 16 años es matado por otro de 15 años porque están peleándose por la noviecita, ¿no? Lo matan antes de llegar al colegio. Ahí está, con armas. Así. Eso es, hermano. Así estamos. ¿No? Pero el gran problema es que nosotros nos estamos volviendo insensibles a esas cosas. ¿Qué sintió Dios? Dolor, tristeza, pena, angustia. Hermano, nosotros no podemos dejar que esto nos gane. No nos puede ganar. Nosotros tenemos que sentir dolor. Un niño de 16 años morir en esa condición por la violencia nada más, porque las armas están ahí. Estamos como los días de Noé, estamos comenzando. Solo Dios puede parar esto. Pero si Dios ha dicho que no lo va a parar, preparémonos, hermano. Ya Cristo viene. No significa que tú te vas a poner en una bola de cristal y te vas a aislar de la gente, como hacemos nosotros los cristianos, no muchos. Y no nos importa lo que está pasando en el mundo, poco o nada, no. Para que veamos la violencia, ¿no? La violencia, tenemos que clamar a Dios y tenemos que evangelizar. Una vida convertida a Cristo va a ser una vida de paz. Va a conocer a Jehová Shalom, al Dios de paz. Va a conocer a este Dios que lo puede hacer íntegro, que lo puede hacer un hombre justo, que lo puede hacer un hombre que ande con Dios y tenga comunión con Dios como Noé. Dios tiene poder, hermano. Y miró a la tierra, dice en el versículo 12, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Mire cuánto repite la palabra corrompida, corrompida, corrompida. Es decir, porque toda carne, mire, toda carne. ¿Cuál es el problema que Dios dijo? No voy a contender con la carne. No, ya no. Ya no voy a juzgar a la carne, ya no. Voy a desaparecer esta generación y voy a hacer un pacto con Noé y voy a trabajar en otra forma. A Moisés también Dios le ofreció lo mismo, hermano. A todo eso te lo dejo y a ti y hago un nuevo pacto contigo. ¿Y qué le dijo a Moisés? No, Señor, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán los demás? Mire cómo era, ¿no? Moisés entendió. Moisés no solamente, hermano, pudo escribir y ser el autor que Dios usó para escribir los 5 libros, sino pudo conocer cada día más a Dios. Cuando Dios lo ofreció, hermano, era algo verdadero, ¿no? Estaba arriba y abajo estaba, ¿qué estaba haciendo su hermano Aarón con todo? Estaban adorando un ídolo. Y Dios lo ofreció. Y dijo, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? No. Porque él sabía que Dios no iba a hacer eso, ¿me entiende? Él conocía el corazón de Dios. Porque ya Dios dijo, ya no voy a mandar otro diluvio. Ya no voy a castigar al hombre de esa manera. Ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios iba a ampliar su gracia. ¿Qué dice que halló Noé? Halló gracia. Halló gracia. Por pura gracia. Un día Dios lo encontró a Noé y Dios trabajó con su vida y Noé aceptó lo que Dios tenía, como lo hizo con toda esa generación, hermano. Seguro que lo hizo con toditos. Pero este hombre Noé aceptó lo que Dios quiso. Lo aceptó y él comenzó a trabajar con Noé, como tú y yo hemos aceptado a Cristo, aleluya. Y que nuestra familia también tiene que vivir bajo esa dimensión. Entonces dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Ya no voy a hacer al hombre de esta manera. No voy a hacer que en la carne él pueda cumplir lo que yo le estoy pidiendo. No lo puede hacer, porque lo único que va a hacer es destruirse y destruirse y destruir. ¿Qué está diciéndonos aquí a nosotros? ¿Qué está diciendo? Que nosotros en la carne no podemos ser cristianos, hermano.
Cada uno sabe su vida. Cada uno conoce su corazón. Cada uno sabe su interior. ¿Entiendes? Si tú estás siendo cristiano en la carne, estamos corrompidos si estamos en esa condición. ¡Corrompidos! Hemos echado a perder la obra, como dice cuando el Señor le lleva a Jeremías, anda a la casa del alfarero. Y cuando Jeremías va, el alfarero está trabajando, haciendo una vasija hermosa. Está bella la vasija y ¡prum! Se echa a perder. Se desarma la vasija. Así, aún Dios tiene propósito para nuestras vidas. Pero nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, no nos hemos convertido todavía, pues me entiende. Cuando no estamos convertidos vamos a luchar contra Dios y vamos a querer hacer la cosa, el evangelio, el cristianismo a nuestra manera y a nuestra forma. No, hermano, cuando tú te conviertes ya no. Dice, y Noé halló gracia. Dice, entonces dijo, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de qué? De la carne. A causa de la carne. ¿Por qué está así el mundo? A causa de la carne. ¿Por qué está así el mundo, amado hermano? Porque nosotros tenemos que vivir en otra dimensión, tenemos que vivir en el Espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu. Está lleno del Espíritu Santo, hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, hay que estar la llenura del Espíritu Santo. No solamente la llenura, sino la llenura de la palabra, para que cuando nos llene con su Espíritu Santo, como dice, desde su interior correrán ríos de agua viva, que sale el poder de la palabra de Dios, la palabra que va a salir de tu mente, de tu corazón, que ahí Dios la ha guardado y vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero no va a estar llena de violencia la tierra, sino va a estar llena del poder de Dios, de la presencia de Dios, de la transformación de Dios, que Dios va convirtiendo, transformando las vidas. He aquí, voy a destruirlo juntamente con la tierra, dice. Y termina, hazte un arca de madera y ciprés. Harás el arca con compartimiento y lo calafatearás por dentro y por fuera. Tú estás convertido por dentro y por fuera, amado hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor nos ha calafateado por dentro y por fuera. ¿Me entiende? Él nos preserva por dentro para que por fuera también, amado hermano, el pecado ya no tenga poder sobre nosotros, ya no pueda influenciar en nuestras vidas, para que la palabra de Dios, para que el poder del Espíritu Santo ya no vivamos en la carne, sino vivamos en el Espíritu. Vivamos como el Señor dice, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Ya no seamos, no solamente seamos de Cristo, sino que estemos en Cristo y que le pertenezcamos totalmente a Él, para que Dios por medio de su Espíritu Santo vaya formando a Cristo en nosotros. Dice, aquí yo traeré, al 17, al versículo 17, he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne que hay aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca, tú y contigo, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Dios ha establecido un pacto con nosotros, hermanos. Y Él no falla. Él hace un pacto contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Él no falla. Su pacto es, Él es fiel. Y Él nos va a perseguir. Él va a hacer posible que tú y yo estemos en el arca que es Cristo, amado hermano. Ya tú no vas a construir el arca como lo hizo Noé, pero sí vas a perseverar como lo hizo Noé. Ya tú no vas a estar en angustia cada día, sino que vas a estar siendo una persona que va a dar descanso a las personas que no conocen a Cristo. ¿Me entiendes? ¿Qué significa Noé? Descanso. ¿Qué significa Noé? Descanso. Él hará que descansemos del trabajo, de las obras de nuestro trabajo. Es decir, Él hará posible que tú no tengas esas angustias, esas desesperaciones. Si es que haya o no haya trabajo, Dios te da descanso, Dios te da consuelo, Dios te da fortaleza. ¿Me entiendes? Porque tú eres justo en Cristo Jesús, porque Él te ha justificado, Él te ha regenerado, Él te ha hecho nueva creación, porque tú un día te arrepentiste y tuviste fe en la obra de Cristo, ¿no? Te arrepentiste de tus pecados y como resultado eres nueva creación.
ha sido engendrado, ya no estamos llamados a vivir en la carne, sino a vivir en comunión con Dios. Hemos nacido del agua y del Espíritu, hemos nacido de nuevo, somos nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación somos. Todas las cosas viejas pasaron, ya no vivimos en la carne, tenemos comunión y estamos preparados para vivir con Dios por la eternidad. Dios le dijo, no, 120 años lo máximo. Y después con Moisés en el Salmo 90 le dice 80, y con algunos ya va a ser sufrimiento y todo lo demás. Hermano, Dios está hablando a nuestras vidas. Miremos lo que pasa, pero vayamos a la palabra de Dios, y eso nos debe alentar y animar de que Cristo viene pronto, de que Él puede venir en cualquier momento, pero Él viene por hombres y mujeres como Noé, que tú y yo por gracia hemos sido salvos, y Noé halló gracia. Dios por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Somos por gracia, justificados, regenerados, santificados gradualmente. A medida que vamos creciendo en la gracia, vamos también creciendo. Y también la transformación es gradual, de adentro hacia afuera. Está saliendo ese nuevo hombre en Cristo Jesús que el mundo tiene que ver, amado hermano. Y ese nuevo hombre en Cristo Jesús traiga, ¿qué cosa? Descanso a esas personas que no tienen a veces sosiego, paz, y tú le puedas llevar el mensaje de paz como Noé le llevaba a la gente, aunque la gente no le hacía caso, aunque la gente se burlaba de él, pero él era un pregonero de la justicia, como decía el apóstol Pedro. Tú y yo somos pregoneros de la justicia en Cristo Jesús, amado hermano. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre de la gloria, que tú sigas hablando y ministrando en nuestras vidas. Prepáranos para ese encuentro contigo, Señor. Prepáranos para ese encuentro contigo, que ya tú vienes pronto, Señor de la gloria. Ya vienes pronto, Cristo Jesús. Ya vienen, Señor. Las señales se están dando cada vez más, Señor. Te alabamos y te adoramos porque aún nos consideras a nosotros y nos sigues preservando, Señor. Te alabamos y te adoramos y reconocemos tu grandeza, porque también como familia tenemos que hablar de estas cosas, Señor. Esta es la única garantía de tener la seguridad que tú eres el arca, y en ese arca estamos, Señor, aleluya. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos. Amén.